Muchas gracias, es una alegría. ¿Cómo habla bien español, profesor Reinel? Me pongo así, no digo con envidia, pero es un sueño poder también hablar con tanta perfección. A mí me encanta el idioma español, es muy musical. También es muy bonito el portugués, pero me encanta mucho el español. Y así extraño a todos ustedes tantos nombres de personas queridas que nos enviaron mensajes por el chat. Entonces, ojalá que pronto podamos nos encontrar nuevamente, pues yo pueda visitarlos en sus países, como también los esperamos aquí en nuestras academias, en la sede central, para que puedan visitar a Brasil, que no solamente Seichonoye, sino que el país sigue con los brazos abiertos para toda la gente, aunque tengamos ahora una situación excepcional, pero el corazón sigue abierto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora los invito a que hagamos una oración del libro Mis oraciones del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. La persona que deseen pueden ponerse en posición de oración. Lo demás pido que cierren los ojos y vamos entonces a mentalizar estas palabras. Oración para sintonizar la mente del pequeño yo con la mente de Dios. Aunque la mente del pequeño yo quiera realizar algo, su fuerza es limitada y no puede manifestar la fuerza infinita del yo verdadero. Por medio de la meditación Shinsokan y de las oraciones, es necesario escuchar la voluntad de Dios interior, hacer que la mente del pequeño yo se ajuste a la de Dios y trabaje sintiéndose uno con Dios. Para ello, mentalice todas las mañanas lo siguiente. Oh Dios, oriéntame según tu voluntad durante el día de hoy. Oh Dios, oriéntame según tu voluntad durante el día de hoy. Oriéntame con tu sabiduría, de tal modo que mis actos sean para tu gloria y beneficien a la humanidad. Oriéntame con tu sabiduría, de tal modo que mis actos sean para tu gloria y beneficien a la humanidad. Muchas gracias. Podemos abrir los ojos, deshacer la posición de oración. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo Núñez, por aceptar esta invitación, por apoyarnos a través de esta maravillosa señal. Y queremos invitarlos a todos ustedes a que compartan este link para el mayor número posible de personas, para que cada vez más personas conozcan esta verdad, hombre, hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema maravilloso que se llama El camino para llegar a Dios. Vamos a utilizar el libro La verdad de la vida, volumen 2, y para eso vamos a recibir la orientación de nuestro querido profesor Eduardo Núñez y vamos a hacer algunas preguntas para él. Profesor Eduardo, cuando la gente llega a Seichonoye, siempre se pregunta ¿en qué Dios es que cree Seichonoye? ¿Cuál es el concepto que tienen las personas de Dios? Y me gustaría que usted le contara a todas las personas cuál es el concepto que tiene Seichonoye sobre Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas personas llegan con muchos prejuicios, con una idea que traen de sus tradiciones religiosas, muchas veces distorsionadas sobre Dios. Dios es solamente uno. Solo existe un Dios en todo el universo, es el creador del universo. Y es el Dios que no reconoce la carencia, no tiene carencia de sabiduría, de amor, de poder. Dios es el todo de todo. Dios es la realidad que está presente en todo el universo, vida que está presente en todo el universo. Y es un Dios infinitamente amoroso y un Dios que puede todo y que no está lejos en algún punto del universo o en un cielo lejano, sino que está en toda parte y dentro de nosotros y está en el universo de la conciencia. Y así reconocemos un Dios que puede presentarse, porque es solamente uno, puede manifestarse de diferentes maneras según la cultura, según la época, según el pueblo. Por eso tenemos tantas concepciones religiosas diferentes por cuenta de este Dios que es infinito y con su misericordia se presenta para la humanidad según la necesidad de nosotros que reconocemos
este Dios según el nivel de nuestra propia mente. Muchas gracias, profesor Eduardo, por su respuesta. También dentro de Seicho no Ye sabemos que hay personas que tienen esa inquietud de conocer al verdadero Dios, de indagar dentro de los conceptos, dónde encontrar a Dios, dónde está Dios. Pero también sabemos que hay personas que antes de conocer Seicho no Ye o durante su trayectoria en la vida, tal vez pensaban que para convertirse en unas personas santas necesitaban alejarse a una montaña, o tal vez alejarse de sus familiares, ¿sí? O apartarse espiritualmente a un lugar muy lejano. Entonces, queremos preguntar, profesor Eduardo, ¿cómo es el proceder de un adepto de Seicho no Ye para tener una correcta concepción de Dios? Vamos a suponer que una persona llega por la primera vez y es una persona que pensaba que para ser espiritual tenía que alejarse de muchas cosas. Y ahí, ¿qué recomendación se le puede hacer a esta persona? Bueno, yo conocí Seicho no Ye cuando tenía 13 años. Entonces, durante la pubertad, entonces comenzaba a tener interés por el sexo opuesto. Y así yo había pensado en volverme cura, porque soy de una familia cristiana, una familia católica, y yo pensé, quiero dedicar mi vida a Dios. Pero me di cuenta, así, muy joven, que esta atracción es una cosa muy fuerte, es bueno, porque eso que permite la continuidad de la humanidad, debemos canalizar esta energía de manera correcta, pero pensé, ¿cómo voy a vivir si tengo este interés por personas del sexo opuesto y así quiero también? Y después me di cuenta que tenía el sueño de ser padre y tener mi familia, todo. Y ahí conocí Seicho no Ye y me encantó la enseñanza. Y conocí los profesores de Seicho no Ye que tenían sus familias. Yo pensé en el primer momento, yo quiero ser profesor de Seicho no Ye. Ahí está mi camino, con 13 años. Pero cuando comencé a leer los libros, las revistas, no sabía, no me había dado cuenta de esta cuestión de la inspiración divina. Entonces simplemente pensé, este es un hombre, Taniguchi, que vive en Japón. Es una persona muy inteligente y es un gran intelectual, no sabía que era un gran iluminado, no tenía este concepto de la iluminación espiritual. Y estudiando, me deparé con un texto que él hablaba que debemos dar una vuelta a la mente de 360 grados. Y yo pensé, él es muy inteligente, muy culto, pero no entiende nada de geometría. Porque una vuelta de 360 grados volvemos al punto cero, volvemos al mismo punto. Todas las personas que han estudiado geometría saben que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, si damos una vuelta de 360 grados, volvimos al punto cero, es decir, 0 y 360 son lo mismo punto. Yo pienso que él quería decir que debemos dar una vuelta de 180 grados en la mente. Pero después me di cuenta que sí era esto que él quería decir, una vuelta de 360 grados. Porque la persona que piensa, debo buscar la vida espiritual, debo me apartar del mundo, entonces yo nací mirando hacia el mundo, como hizo Sakyamuni, el Buda, que recibió una educación para volverse rey de un pequeño reino entre India y Nepal. Pero en determinado momento salió a buscar la iluminación y dio las espaldas al mundo y fue a vivir en una floresta, alejado, apartado del mundo. Y la gente piensa, entonces, si quiero buscar un camino espiritual, debo renunciar a todas las cosas, a la vida secular, a la vida en familia, al matrimonio y vivir una vida espiritual. Pero Seicho no nos propone hacer una vuelta de 360 grados, que nosotros que tenemos una mirada hacia el mundo, según conceptos materialistas o a veces religiosos, pero con ciertas equivocaciones, debemos hacer una vuelta en la mente, recibir el concepto de la imagen verdadera y volver a mirar hacia el mundo bajo una nueva concepción, una concepción espiritual,
como hizo Jesucristo, que vivía en el mundo, como escribió el apóstol Pablo, vivía en el mundo, pero no pertenecía a él. Y como también el Buda Sakyamuni, cuando llegó al nivel de Buda, volvió al mundo para predicar la enseñanza, viviendo junto al pueblo, viviendo junto a la gente. Entonces eso nos propone Seicho no Ye. Tenemos nuestros empleos, porque la mayoría de los profesores Seicho no Ye tienen sus trabajos, trabajan en compañías particulares, tienen sus negocios, sus empleos, y no todos se dedican solamente a Seicho no Ye. Yo propio, muchos años, trabajé en una compañía privada hasta que recibí una invitación para trabajar en la sede central, y hoy tengo una dedicación exclusiva a Seicho no Ye, pero sigo teniendo familia, teniendo una vida normal como todas las personas. Eso nos propone Seicho no Ye. Muchas gracias, profesor Eduardo. Dentro de Seicho no Ye también aprendemos que hay un concepto que se llama el Ikebana, ¿no? Como las personas, por ejemplo, hacen un arreglo floral, pero primero lo diseñan en su mente, y también sabemos que todo es reflejo de la mente y que las cosas que están afuera, pues es las cosas que llevamos por dentro. O, por ejemplo, cuando un artista en el lienzo expresa también el amor de Dios. ¿Usted puede ahondar, profundizar un poco más sobre este tema, sobre el Ikebana, sobre la expresión mental de las personas en el cotidiano? Sí, incluso el maestro utiliza este concepto del Ikebana, que es una arte floral de Japón, para explicar la concepción que tenemos de Dios. Entonces, primero que todo, debemos conceber la estética del Ikebana en nuestra mente para después hacer el arreglo floral. Y un gran artista tendrá, primero que todo, una gran concepción mental, y después ejecutará esta obra floral. Un principiante, un estudiante, entonces, como su mente todavía no está muy desarrollada, no tiene un concepto más profundizado, hará en el comienzo una obra mediocre, después una obra de nivel medio, hasta llegar a ser un maestro. De igual manera, la concepción que la gente tiene de Dios está basada en su propia concepción mental. Cuando estaba en la universidad, un profesor materialista, él dijo, el hombre crea Dios a su imagen y semejanza. Yo ya era profesor de Seicho no Ye, así. Me puso un poco enojado, pero no peleé con el profesor, no hice ninguna contestación, ninguna discusión, porque no era un espacio para eso. Simplemente escuchó, y esto no me gustó, que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Pero años después encontré en un libro de Seicho no Ye, el maestro Masaharu Taniguchi escribió, el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Pero él, un espiritualista, escribió esto, porque el hombre, mientras tiene un nivel mental poco desarrollado, una civilización o un individuo, entonces simplemente tendrá capacidad de conceber un Dios celoso, un Dios de venganza, un Dios parcial. Pero mientras su mente se abre, también su concepto de Dios se vuelve más grande, más completo. Entonces la persona comienza a percibir un Dios que sí me ama a mí, pero también ama a las otras personas, ama a los otros pueblos. Por eso no hay ningún sentido, por ejemplo, de la persona hacer una oración para ganar una guerra. Como hay personas que a veces... yo soy hincha de un equipo de fútbol, y había una persona que también era hincha de mi equipo, y dice, tenemos que rezar. Sí, tenemos que rezar para que tenga un buen desempeño, pero no para ganar. Entonces, Dios que ama los hinchas, los clubes, las personas, ama a toda la humanidad, ama a todos los pueblos. Y es un Dios que es capaz de perdonar,
que sabe todo y que tiene capacidad de salvar todas las personas. Por eso el Seichonin nos propone estudiar, practicar la meditación Shinsokan para ampliar nuestra capacidad mental de reconocer este Dios. No es que Dios cambia, eso es una manera de explicar. El hombre crea Dios, el concepto de Dios. Dios ya es completo, ya es maravilloso, todopoderoso, pero este concepto que tenemos de Dios está basado en nuestra propia amplitud mental. Por eso Seichonin nos propone ampliar nuestro campo mental a través de la meditación, de las lecturas de los libros y de los actos de amor, porque eso sí abre nuestra mente para nos acercarnos aún más de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Sabemos que en el mundo hay personas que tal vez estén manifestando una enfermedad o tal vez estén pasando por una situación financiera difícil o algún problema X, pero hay personas que terminan culpando a Dios por todo lo que les está sucediendo. ¿Qué mensaje o qué enseña Seicho Noye para aquella persona que culpa a Dios por todas las cosas malas que le han sucedido en la vida? Hay un volumen de la verdad de la vida. Parte de esta respuesta que estamos basando un poco en el libro La verdad de la vida, volumen 2. Pero en el volumen 6 de esta colección también, yo pienso que todavía no está traducido al español, hay un capítulo que el maestro comienza diciendo, usted debe conocer mejor a Dios. Entonces, ¿qué se propone a esta persona? Que conozca mejor a Dios. Y mientras ella conozca mejor a Dios, ella tendrá la llave, la clave para la solución de sus problemas. Entonces, Dios es el creador que ha creado toda la cosa perfecta. Por eso, en la Biblia está escrito, Dios vio todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Esta es la realidad del mundo de la magia verdadera. Pero es una realidad también que este mundo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, él es proyección de nuestra mente. Entonces no es que el mundo, este mundo que percibimos con nuestros sentidos, ha sido creado por Dios así como lo percibimos, sino que es una proyección distorsionada de la idea original de Dios que atravesando las lentes de nuestra mente se proyecta en el mundo. Entonces, todas las enfermedades, los prejuicios, todos los sufrimientos que existen en este mundo, los conflictos, todas estas cosas son proyecciones de nuestra mente que no conoce verdaderamente a Dios. Porque cuando la persona comienza a conocer verdaderamente a Dios, primero que todo reconoce que Dios no ha creado infelicidades y después reconoce el amor de Dios, y reconociendo el amor de Dios pasa a tener gratitud y se vuelve reconciliado con todas las cosas. Y esta reconciliación hará con que esta perfección de Dios se proyecte a través de nuestra mente, que ahí sí será una mente que estará limpia, sin ilusiones, y así podremos proyectar la salud, la prosperidad, la armonía y la felicidad en este mundo. Entonces eso es un concepto fundamental de la enseñanza de Seicho Noye para que la gente pueda vivir feliz. Primero que todo, entender que Dios es perfecto y nosotros somos hijos de Dios y también debemos espejar esta perfección de Dios. Muchas gracias, profesor Eduardo. Vamos a pasar algunos saludos por el chat también a nuestros amigos que hasta ahora están escribiendo. Profesora Marcela Tamaki, buenas tardes, profesor Eduardo. Bienvenido a nuestra reunión virtual en español. Buenas tardes a todos desde Argentina. Biel Cali, buenas tardes, bendiciones desde Panamá. Magda Gaitán, reverencias, muchas gracias, profesor Eduardo, por esta conferencia. Muchas gracias. Y a todos los colaboradores desde México. Dora Oculmana de Turín, desde España también. Muchas gracias, muchas gracias. Norma Vivaldo, muchas gracias desde Uruguay. Profesora Mareli, desde México. Lilian Teresa, muchas gracias también. Agradecemos también a la profesora Mayara que está allí en el chat respondiendo sus preguntas. Si usted tiene alguna duda, por favor,
escriba un correo para americalatina@sni.org.br y con todo gusto vamos a dar respuesta para usted. Entonces, agradecemos a todas las personas que hasta ahora están escribiéndonos en el chat y continuamos con algunas preguntas para el profesor Eduardo Núñez. Sabemos que algunas personas les va muy bien en la vida. Ellas, por ejemplo, tienen casa, carro, beca, pero no se preocupan por, yo no tengo que agradecerle nada a Dios. Yo todo lo obtuve con mi propio esfuerzo. Y otras personas se quedan comparando. Fulano de tal ni reza, ni ora. ¿Y cómo le va bien en la vida? Y yo que me esfuerzo, Dios mío, mi vida no va bien. ¿Qué enseñas, Eichonoye, sobre esa situación? En eso también hay una lógica. Seguramente la persona que busca a Dios tendrá un mayor desarrollo espiritual en todas las situaciones. Pero esta persona que piensa, no tengo nada que agradecer, porque hay personas que tienen, por una manera o de otra, tienen gratitud aunque no hagan oración. Eso es bueno, pero aquella persona que no tiene gratitud, tarde o temprano tendrán que cosechar esta falta de gratitud. Es como la persona que tiene un ahorro, que sus padres ahorraron dinero en el banco y ella solamente llevó su tiempo, su vida sacando el dinero. Pero llegará un punto que no tendrá más que sacar. Esa es una realidad. Pero también la persona que, aunque sean materialistas, hay personas que son materialistas pero son amorosas, personas que son altruistas, personas que son buenas, es una manera de sembrar también para cosechar cosas buenas. Pero las leyes mentales, ellas son inflexibles y ellas trabajan sin ningún apego. Entonces una persona que piensa, yo tengo capacidad, yo soy una persona que sabe hacer negocio. Yo tengo el toque de Midas. Pone la mano y todo se vuelve oro. Entonces, esta concepción también es una manera de direccionar su fuerza mental y la fuerza creadora del universo para realizar las cosas. Por otra parte, hay personas religiosas que son amorosas, tienen gratitud, pero no reconocen que Dios está cerca de ellas, que Dios también debe volverse riqueza material, ¿por qué no? Y personas que tienen el prejuicio de que ellas se vuelven ricas, van a alejar de Dios. Escuchemos cosas así, yo soy pobre pero soy buen cristiano. Pero ¿por qué no se vuelve un buen cristiano rico? Entonces, a la persona, aunque quiera la riqueza, quiera la felicidad en el nivel consciente, en su subconsciente quiere quedarse pobre porque piensan que así estará más cerca de Dios. También hay otras cuestiones. Una persona que tiene el corazón duro tendrá un día que despertar, pero cuando este corazón duro se la rabia, remordimientos contra persona, pero para ella está todo bien. Y una persona que ya tiene un cierto grado de despertar espiritual, a veces tiene una pequeña rabia y crea un alto castigo, porque piensa, este pensamiento, este sentimiento no es digno de hijo de Dios. El precio del pecado es la muerte. Entonces, la propia mente de la persona impone un castigo. No que Dios imponga algún castigo, sino que la propia mente de la persona impone un castigo como manera de purificar este sufrimiento. Entonces, todo eso está basado en leyes mentales. No hay nada que ocurra al azar, sino que todos los hechos del universo, de la vida, existe siempre una lógica. Muchas gracias, profesor Eduardo. ¿Usted nos podría contar un poco sobre el fundador de Seichonoye, el sagrado maestro Masaharu Taniguchi, cuando él en su época de juventud cuestionaba un poco a Dios y después llegó al gran despertar? ¿Podría contarnos brevemente cómo fue esa transición maravillosa? Y gracias al maestro Masaharu Taniguchi, gracias a Dios, pues hoy tenemos esta maravillosa enseñanza. El maestro Masaharu Taniguchi siempre fue una persona de excepcional inteligencia y así una persona de espíritu puro y
buscaba la razón del sufrimiento de la humanidad. Cuando estudiaba en la universidad, era una familia muy pobre, estudiaba en la Universidad de Waseda, dejó de trabajar, de estudiar, abandonó la universidad. Incluso el maestro jamás concluyó sus estudios y fue trabajar en una empresa textil que hacía tejidos. Y allí vía la vida miserable de los obreros y de la gente en general, porque Japón, muchas personas saben que era un país en el comienzo del siglo XX muy pobre. Era un país de una cultura muy desarrollada, muy antigua, pero como se quedó 300 años cerrado para el mundo, cuando se dio cuenta el mundo ya había pasado por 2 revoluciones industriales y Japón estaba con su tecnología aún estacionada en la Edad Media, el feudalismo. Entonces fue una carrera desesperada intentando modernizarse y era un país entonces que comparando con la potencia del occidente era muy pobre. Y incluso Brasil, que en aquella época también era un país pobre, era más rico que Japón. Argentina era un país muy rico, me parece, en el comienzo del siglo XX, llegó a ser el cuarto país más rico del mundo. Por eso los japoneses querían venir para América para ganar dinero, para poder estabilizar su vida. Y entonces el maestro veía esta situación y pensaba, pero ¿dónde está Dios que creó este mundo tan imperfecto y tantas enfermedades? La tuberculosis era una enfermedad incurable y las personas sufrían mucho con eso, principalmente los pobres, porque tenían condiciones peores de vida, mala alimentación. Entonces él comenzó a buscar en muchas religiones la respuesta, pero no encontró en ninguna de ellas, aunque sí, las respuestas estaban en las religiones, pero como el lenguaje era un lenguaje del pasado, entonces la gente no lograba sacar la preciosidad de las enseñanzas. Entonces las iglesias, los templos de las enseñanzas no alcanzaban a la gente. Y así el maestro comenzó a buscar a Dios, escribió un libro, Crítica a Dios, pero buscaba con sinceridad las respuestas para las contradicciones de este mundo. Y así, pero él también se volvió una persona muy enferma. Y su esposa también era enferma y su hija. Y él entonces intentó hacer un seguro de vida, pero fue rehusado porque estaba tan enfermo que no quisiera asegurar su vida. Y así él, que trabajaba muchas horas en su empleo, se sentía siempre cansado, pero aún así, por la mañana, muy temprano, iba a hacer meditación en un templo de Sumiyoshi, del dios Sumiyoshi, del dios sintoísta cerca de su casa, antes de seguir para su trabajo. Y un día escuchó una voz que él describe como si fuera una gran ola que decía: la materia no existe. Entonces la materia no existe, la carne humana no existe. Y el maestro entonces dice: entendí. Lo que existe es la mente. La mente es como un caballo salvaje. Y entonces cuando uno intenta subir en este caballo, el caballo lo derrumba. Entonces la voz siguió. Primero que todo, usted ve la materia y cae. Después ve el cuerpo y cae. Y cuando entiende que no existe la materia en el cuerpo, obviamente cae delante de la mente. La mente tampoco existe. Y entonces él preguntó: ¿entonces qué existe? Solamente Dios. La mente de Dios sí existe. Esta es la realidad. Entonces tuvo este despertar. Y a partir de este despertar fundó Seicho no Ie. Tenemos esta enseñanza. Hoy es una enseñanza muy profunda. Si usted no entendió este concepto, no existe materia en el cuerpo, no es tan simple. Yo no estoy seguro si yo he entendido perfectamente eso, pero de todas maneras Seicho no Ie ha sido
maravillosa en mi vida porque es una enseñanza muy profunda, pero también muy simple de vivir. Entonces, siguiendo este camino, seguramente podemos encontrar la verdadera felicidad. Muchas gracias, profesor Eduardo. A todas las personas que nos están escuchando, profesor Eduardo, ¿qué libros en español usted podría recomendar para aquellas personas que quieren empezar a creer en Dios, que quieren empezar a afianzar su fe, que quieren empezar a fortalecer una convicción y seguir el camino de Dios? Bueno, yo pienso que todo y cualquier libro de Seichonei es maravilloso. Entonces, llegar a sus manos un libro, puede leerlo sin ninguna preocupación. Pero un libro que a mí me gusta mucho, incluso soy jefe del Departamento de Orientación Personal de la sede central aquí en Brasil. Y un libro que a mí me gusta mucho es Lecciones para el Cotidiano, porque es un libro que él nos enseña mucho sobre esas leyes mentales, pero nos habla, esta es una palabra en portugués, nos habla del Dios verdadero. Pero como el título nos dice, Lecciones para el Cotidiano, entonces es una enseñanza para la vida diaria del ser humano. Nos habla de las leyes mentales y nos habla de cambio de vidas. Personas que estaban enfermas se volvieron sanas, de hogares desarmoniosos que se volvieron armoniosos. Y es un libro muy simple porque son charlas que el maestro hizo para transmisión en el radio. Entonces son programas de radio que después se volviera un libro. Entonces el maestro usa un lenguaje muy coloquial, muy simple. Entonces es un libro que yo pienso es un libro ideal para la persona que quiera tener una visión general de Seichonei. O una persona que esté así con una situación financiera que no es la ideal. Otro libro es un libro pequeño que es maravilloso, que es el libro La llave de la provisión infinita. En este libro están allí realmente la llave para la provisión, y es un libro que debemos leer muchas veces, no para entenderlos, ustedes son personas inteligentes, simplemente entenderlo, pero para cambiar el rumbo de nuestra mente, porque la mente tiene una tendencia, para cambiar este rumbo, importante leer muchas veces. Además, todos los libros de Seichonei debemos leer muchas y muchas veces para cambiar el rumbo de la mente de la tiniebla para la luz. Muchas gracias, profesor Eduardo. Continuamos pasando saludos para todas las personas que nos escriben. Profesor Gerley Zapata de Colombia, profesora Pilar de España también nos envía un abrazo. Nelly Bastidas de Venezuela, Dulce María Rojas, muchas gracias desde México. Profesora Vanessa desde España, profesora Madelina desde Nicaragua, muchas gracias. María Albornoz desde Venezuela, profesor Walter desde Perú, muchas gracias por escribirnos. Mar Marín desde México, Luciano Borges desde Brasil, siempre Luciano Borges está ahí, muchas gracias. Y hay muchas personas que siempre están con nosotros, les agradecemos de corazón. María Pérez desde Argentina, Patricia Olmos también, muchas gracias. María Lourdes Anjos, buenas tardes, muchas gracias. Ale Díaz desde Argentina y Mirta Coronel desde Paraguay, muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta para nuestro querido profesor Eduardo, queremos pasar algunos avisos muy importantes. Recuerden que cada primer martes de mes vamos a tener los días martes a las 15:30 horas de Brasil el estudio de la verdad de la vida con la orientación del profesor Aitor Miyazaki. Los primeros martes de cada mes. Muchas gracias. Recuerden que también tenemos el programa de Instagram, todo primer viernes de mes en vivo, con la orientación de la profesora Mayara, junto a un profesor de la sede internacional o aspirante a la sede internacional. Y si aún no tiene el aplicativo de Instagram, descárguelo para que cada primer viernes a las 6 de la tarde, hora de Brasil, pues nos acompañen con un nuevo tema. Y también queremos recordarles que el próximo 18 de abril vamos a tener la festividad del Santuario Joso. Va a empezar a las 9 horas de la mañana, horario de Brasil,
y va a tener transmisión por nuestro canal de YouTube. Entonces les queremos pedir a todos nuestros hermanos que envíen muchos nombres de sus antepasados para que podamos llenar por ustedes hasta el día 11 de abril. Y si usted no sabe cómo hacernos llegar los nombres de sus antepasados, entre en contacto con los líderes de sus países también. Y si usted no conoce una sede de Seichonoye, dónde encontrar una sede de Seichonoye en su país, entre a la página de Seichonoye de nosotros, a la página de internet www.sniespanol.org, y hay una sección donde dice dónde encontrar, y ahí usted va a poder encontrar las direcciones, entrar en contacto y poder hacernos llegar los nombres de sus antepasados. Y también queremos recordarles a todos nuestros queridos profesores y divulgadores que ya está en curso el curso para profesores y divulgadores del 1 de marzo al 31 de marzo. Cómo hacer parte de este curso virtual es muy sencillo. Simplemente ustedes entran en el área restringida con su login, su seña, participan en los videos, llenan el registro de aprendizaje, y va a ser muy importante para una futura promoción, para estar actualizado en la enseñanza de Seichonoye. No pierda esta oportunidad. Por favor, no deje para el 31 de marzo. Aún tenemos tiempo para que usted tenga el tiempo de sacar sus apuntes, llenar el registro de aprendizaje y cada vez más aprender con esta sagrada enseñanza de Seichonoye. Y por último, queremos invitarlos a divulgar la revista de Seichonoye al mayor número posible de personas, porque cada vez que divulgamos una revista es la oportunidad para interferir positivamente en la vida de las personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y vamos a continuar con este maravilloso programa y con nuestro querido profesor Eduardo Núñez con la siguiente pregunta. Profesor Eduardo, hay personas que dicen: yo ya cumplí mis objetivos, ya recé, ya hice tales prácticas, conseguí lo que quería. ¿Será que es bueno que esas personas se distancien de Dios y dicen: yo ya logré lo que quería, no necesito más de Dios? ¿Será una buena forma de proceder? Lástima que algunas personas piensen así, porque así no han despertado verdaderamente para el sentido de gratitud. Y entonces, si una persona recibió una gracia de Dios, debe compartirla, divulgarla para toda la humanidad, para otras personas. Y también el maestro escribe que el Sol, los planetas, no participan del sistema solar para recibir nada, sino que para realizar el sistema solar. Entonces las personas que están en la senda de la iluminación están allí para realizar la gloria de Dios. Y también, por último, estas personas han comprendido lo que es el sentido de la vida. Porque tener posesiones materiales, eso no es sinónimo de felicidad. Para una persona a veces se siente muy bien, muy tranquila cuando tiene las posesiones materiales, pero llegará a un punto que van a dar cuenta que su vida es una vida vacía. Y ahí, por eso tantas tragedias en familias ricas. No que el problema es ser rico, sino que es el vacío que las personas dejan en su vida. Aún las personas que buscan, que están en la senda espiritual, cuando llega un despertar espiritual, si el despertar espiritual es verdadero, tendrán ganas de transmitir para otras personas. Pero se darán cuenta que aún no han llegado a la verdad absoluta. Y buscarán un nuevo despertar espiritual. Y después llegarán seguramente a un nuevo despertar espiritual. Y ahí se darán cuenta que hay otro despertar aún más profundo. El maestro Masaharu Taniguchi, con 92 años, escribió en el último prefacio de uno de sus libros, el libro El verdadero fenómeno, escribió como conversando con Dios, y decía:
¿será que este Taniguchi, por lo menos en dedicación, ha correspondido a la insondable voluntad divina? De este Taniguchi, solamente gratitud. Entonces, este sentido de aquel que verdaderamente está siguiendo la senda de la espiritualidad. Pero la persona que se queda contento porque recibió una gracia, porque resolvió sus problemas, seguramente encontrará algunos problemas intransponibles en su vida, no por castigo, sino porque se han alejado de la fuente de todas las bendiciones que es Dios. Es una lástima que una persona proceda de esta manera, pero gracias a Dios también hay las personas que buscan con sinceridad, con diligencia, cada vez más la iluminación espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Ahora tenemos una pregunta muy puntual. Para sentir las dádivas de Dios, ¿es necesario creer en Dios? Fundamentalmente sí, porque así vamos a reconocer creer en Dios, pero reconocerlo en nuestro interior. Para algunas personas reciben las bendiciones de Dios, siempre todos lo reciben, porque están vivos. Solo el hecho de estar vivo es que está vivificado por Dios. Pero para recibir en su plenitud hay que reconocer este principio creador, este Dios de bondad absoluta, de poder absoluto. Y eso, este reconocimiento es reconocerlo en nuestro interior y nuestra unidad intrínseca con Dios. Entonces es fundamental tener esta conciencia de esta unidad con Dios. Entonces no es un Dios que está afuera y que nos da una cosa, sino que es un Dios que está en nuestro interior. Pero esto ya en sí, esta conciencia ya es la gran bendición. Por eso el apóstol Pablo, cuando buscaba la orientación, tenía una enfermedad y rogó a Jesucristo, y Jesucristo, Dios, le dijo: mi gracia te basta. Entonces, y el apóstol Pablo, aunque fue un gran iluminado, no entendió, pensó: bueno, tengo la gracia de Dios, está bien así, puedo seguir enfermo. No, que esta palabra es: mi gracia te basta, porque ella es completa. No hay que buscar más nada. Entonces después, seguramente el apóstol Pablo siguió su camino de iluminación y llegó a esta comprensión, que esta gracia de Dios es completa. Entonces, esta comprensión es el manantial de donde fluyen todas las gracias y las bendiciones de Dios. Muchas gracias, profesor. Antes de continuar con la siguiente pregunta, hay un aviso, que quedó pendiente, y es que muchas personas nos preguntan cómo puedo participar del Internet Forum en español. Este Internet Forum está sucediendo todos los sábados a las 11 de la mañana, horario de Brasil. Y si usted es profesor o divulgador, simplemente es que usted tenga su login y su seña, entre en el área restricta y participe en nuestro Internet Forum, donde vamos a disfrutar, vamos a aprender sobre la interpretación de los videos de nuestro Supremo Presidente, profesor Masanobu Taniguchi. Tiene la interpretación de nuestro presidente doctrinario, profesor Fumio Nishiyama. Y en estos videos que también están postados en Facebook, está el doblaje de la voz de nuestro compañero profesor Rodrigo Benavides. Y si usted aún no tiene ese login y esa seña, entre en contacto con los líderes de sus países para que ellos le hagan llegar, y usted cada sábado a las 11 de la mañana pueda participar de nuestro Internet Forum. Y para continuar con nuestras preguntas, todos en algún momento, posiblemente sí, posiblemente no, hemos cuestionado la existencia de Dios, y queremos preguntarle al profesor Eduardo si alguna vez en su vida tuvo una experiencia donde cuestionó la existencia de Dios. No, jamás he contestado la existencia de Dios, pero así muchas veces le sentí la presencia. Eso es una cosa que todas las personas pueden recibir. No hay nada extraordinario en eso. No he jamás cuestionado, pensado que Dios no existe. Pero a veces yo pensaba,
encontrar una prueba, pero no existe esta prueba, tampoco que no existe. Es una cosa que está en nuestro interior. Entonces es como decir, me explique qué es la imagen verdadera. Explicar lo que es imagen verdadera, yo puedo usar adjetivos, pero no puedo describirla. Es infinitamente perfecta, infinitamente maravillosa, infinitamente feliz. Entonces, este momento de cuestionar a Dios, no. Pero así, algunas veces, a través de la meditación Shinsokan, yo pude percibir la presencia de Dios, el amor de Dios, como también en algunos momentos de sentir un intenso amor, y en este momento sentir que allí era el amor de Dios. Entonces estaba manifestando este amor porque es mi naturaleza, pero es un amor que es mucho más grande que yo. Sabe que una buena explicación la dio Carl Gustav Jung, porque una vez le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él le dijo, yo no creo, yo lo sé. Y así a mí me gusta mucho eso. Yo no creo, yo lo sé. Y entonces los periodistas después volvieron, otra ocasión. Usted dijo que no lo sabe, pero no lo cree, pero lo sabe. Entonces, ¿cómo es esto? Y él dijo, no es que yo creo que en alguna parte un hombre con barba larga, un hombre que está en el cielo, sino que yo reconozco en mi propio inconsciente algo mucho más grande que yo. Entonces así también, en muchos momentos yo reconocí en mi interior algo mucho más grande que yo. Por ejemplo, como muchas veces yo tuve que dar orientaciones personales para personas de cosas que yo no sabía. O a veces de problemas que yo tenía en mi vida, pero como estaba allí como emisario de Dios por amor y por gratitud al maestro Masaharu Taniguchi, al propio Dios, donde respuestas para personas que mucho más grande que mi sabiduría. Entonces allí estaba Dios. Y no solamente bendiciendo a esta persona, sino que es un motivo de gran gratitud a esa persona, que yo pienso que es Dios disfrazado, que vino a pedir orientación para enseñarme a mí. Entonces allí cuando transmitimos una bendición, una orientación para la persona, nosotros recibimos también. Eso es el amor de Dios. Entonces, a través de estas experiencias, yo he comprobado verdaderamente la existencia de Dios, que no está lejos, sino que está en nuestro interior y está en toda parte. Y eso es esta vivencia que Seicho Noye me ha dado y que siempre se renova con nuevas experiencias, pero si yo no creo en Dios, yo lo sé, como dijo Jung, y yo sé que está presente en la vida de todas las personas, sus vidas, en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. ¿Qué mensaje le podemos enviar a una mamá que de pronto está sufriendo porque ella de pronto está en el camino espiritual, pero su hijo no quiere saber nada de la vida espiritual y ella está sufriendo? Bueno, todas las personas tienen su momento. Entonces, Jesucristo dijo, nadie vino a mí sino aquello que los padres los trajo. Entonces, la persona puede pensar, pero ¿por qué Dios no lleva a todos? Porque ahí es la cuestión, el Dios interior que debe despertar, y todos van a despertar un día. Porque yo pienso así, yo con 13 años conocí Seicho Noye. Otros conocerán con 50 años. Eso no quiere decir que yo soy más iluminado que esta otra persona, por alguna configuración del karma, de muchas circunstancias. Entonces, a mí, conocí con 13 años. Yo soy casado con una profesora Seicho Noye. Ella nació en un hogar Seicho Noye. Mis hijas nacieron en hogares Seicho Noye. Y otras personas tienen su experiencia, su propia senda, su propio camino. No te preocupes. Mi mamá quería mucho que mi hermano sí era una persona religiosa, no de participar de una organización, pero reconocía a Dios. Pero a ella le gustaría mucho participar de las actividades de Seicho Noye junto conmigo, pero llevo 20 años para comenzar. Entonces, y hay personas que llevarán la vida entera. No hay ningún problema.
si usted el camino, usted está sembrando la felicidad de todos sus descendientes, esté tranquila y segura de que todo está bien, todo está bien. Nosotros nos toca sembrar. Cuando nacerán las flores, esto es con Dios, este es el camino de Dios. No te preocupes, está todo cierto, haga tu parte. Muchas gracias, profesor Eduardo. Y esta pregunta, muy puntual, ¿existe un camino para llegar a Dios? Yo escribí un libro, este libro todavía no está para ser publicado porque hay una cola de libros de otros autores, ya tengo 4 libros publicados, está para salir ahora un libro para niños, Carmela y el ratoncito del bosque. Pero escribí un libro, un día ojalá será publicado, que se llama Caminando por el Camino Interior. Entonces existe este camino, que es un camino interior. Entonces el camino está en la meditación, el estudio y la caridad. Eso en términos Seicho no Ie, práctica también la meditación Shinsokan, lectura de los libros y ese ejercicio del amor, de la caridad. Pero no puedo decir que solamente el camino de Seicho no Ie, sino que la búsqueda sincera de todas las personas es el camino a Dios, pero hacia el interior, el movimiento hacia el interior nos hará llegar a Dios. Y es una cosa, puede parecer contradictoria, pero está en la caridad de ver el otro, pero el otro no está afuera, está en nuestro interior. Entonces, como Buda en japonés se dice hotoke, y existe el verbo rotokero, que es decir, que derramarse para fuera de sí. Entonces, cuando nosotros derramamos nuestra vida hacia la gente, hacia la humanidad, entonces este es el camino para uno volverse Buda. Ese es el camino para uno volverse un iluminado como fue Jesucristo, para recibir la luz crística, porque Jesucristo también derramó su vida hacia la gente. Podría haberse quedado con la enseñanza, con la comprensión para sí mismo, pero dijo, el Hijo del Hombre vino para servir. Entonces servindo a las personas y buscando en su interior, certamente llegaremos a Dios. Muchas gracias, profesor Eduardo. Y queremos recordarle a todos los participantes que si tienen alguna duda, por favor envíenos un correo para americalatina@sni.org.br y con mucho amor vamos a responder el email. Y ya para finalizar, invitamos al profesor Eduardo Núñez para que nos regale un mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nosotros hablamos mucho aquí de iluminación, de despertar espiritual. Y alguna persona piensa así, una cosa extraordinaria. Como decimos, no hay que alejarse del mundo, sino que en la vida cotidiana vamos a encontrar las respuestas. Y había un joven monje en Japón, budista. Entonces él dijo para su maestro, maestro, por favor, me transmita una gran enseñanza, me dé un gran consejo. Y este maestro le preguntó al joven, ¿usted ya desayunó hoy? Ah, sí, por supuesto. Entonces vete a lavar su plato. Y entonces este joven tuvo un despertar. Allí, en la tarea cotidiana, allí está la senda de la iluminación. Entonces, de nada sirve la persona pensar en amar a la humanidad si odia a su prójimo. O pensar en amar a su prójimo que está en la otra casa y no ama a su hermano, su esposa. Y Seicho no Ie es esa enseñanza que la persona llega como un profesor de escuela que dijo, eso está en el libro Lecciones para el Cotidiano. Maestro Masaharu Taniguchi, muchas gracias, en la academia, delante de la gente, dijo, bueno, voy a aprovechar la oportunidad y haré mi pregunta delante de la gente. Y dijo, maestro, yo apliqué la enseñanza de Seicho no Ie para mis alumnos y
todos se volvieran mejores, esta enseñanza maravillosa. Pero yo tengo un problema, es que yo no me llevo bien con mi esposa. Y el maestro entonces dijo, es solamente eso su problema. Pase a llevarse bien con ella. Esa es la enseñanza de Seicho no Hien. Es natural, las personas se casan porque se aman. Entonces es natural llevarse bien con su familia. Esa es la enseñanza de Seicho no Hien. Y a través de los libros tendremos las claves de cómo llevarse bien con la familia, con nuestros vecinos y con toda la humanidad. Bendiciones a todos, sus vidas, sus vidas se vuelvan cada vez más prósperas, más felices. Muchas gracias a todos, muchas gracias.